Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Unidad de 1000. Bueno, en la parte del calentamiento nos habla acerca de cómo aprenden los niños que son sordos, que no pueden escuchar. Pues ellos aprenden a través del lenguaje de señas, es decir, poniendo las manitos en posiciones, y equivale a una comunicación con los niños que están sordos. Desequilibrio cognitivo. Empezamos con desequilibrio cognitivo. Tenemos aquí el 999. Tenemos preguntas. ¿Cuántas cifras tiene el número del recuadro? Este número tiene 3 cifras. ¿Cuáles son estas cifras? 9 unidades, 9 decenas, 9 centenas. ¿Qué pasa si aumenta una unidad? Si la aumentamos uno más se haría 1000, ¿no es cierto? Entonces llegaría a las unidades de 1000. ¿Cuántas cifras tendría el nuevo número? Tendría 4 cifras, ¿no es cierto? Calentamiento. Observemos el siguiente video. El ábaco. ¿Qué es el ábaco? Para entender qué es ábaco, repasemos otra vez qué eran los bloques de base 10. Los bloques de base 10, como ustedes ya saben, es un material de aula que nos ayuda a contar con los niños. Tenemos aquí a las unidades. Cada una de estas equivale a una unidad, es decir, puede ser a una pera, una manzana, un chicle, lo que ustedes deseen. Nosotros los docentes les decía que ocupábamos esto porque esto no se pudre y puede aguantar por muchos años para contar los números con los chicos. Las unidades son, recordemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 9. Las decenas eran de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Las centenas eran de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, hasta el 900. Y las unidades de 1000, que van de 1000 en 1000, sería 1000, 2000, aumentemos 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, hasta el 9000. Bueno, como yo no tengo 9 de estas, estoy contando como que estuvieran aumentando, ¿no es cierto? Entonces, el ábaco es lo mismo que el bloque de base 10, sino que es mucho más fácil de aprender los numeritos con los estudiantes, ya que como están observando, está ordenadito. Esto podemos andar llevando. En cambio, esto se nos puede caer, se nos puede perder y es más pesado, es más grande, etc. Entonces, el ábaco resulta ser lo mismo, solo que más fácil. Empecemos con las unidades. Las unidades eran 9, ¿no es cierto? Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada bolita equivale a una unidad, ¿no es cierto? Vamos con las decenas, o sea que va de 10 en 10. Entonces, esta barrita está representada por una de las bolitas. Entonces, si una barrita equivale a una de estas bolitas, entonces diríamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ahora nos toca las centenas. En este cuadradito tenemos 100 unidades. 100. Entonces, en el ábaco, cada bolita representa 100. O sea, una bolita equivale a una de estas. Entonces sería 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y hasta el 900. Eso aprendieron en tercero, pero ahorita estamos en cuarto. Bueno, ahora pasemos a las unidades de 1000. No se olviden, estas son las unidades, las decenas, las centenas, estas son las unidades de 1000. Cada bolita pequeñita representa a una de estas, entonces sería 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Como estamos observando, después de las unidades de 1000, sigue decenas de 1000 y luego sigue centenas de 1000. Y la comprensión nuevamente sería bien facilito, bien sencillito. Las unidades van de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las decenas van de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Las centenas van de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Las unidades de 1000. Si nos damos cuenta, yo he separado en dos partes.
para darnos cuenta de algo muy sencillito. Le he separado estos tres de estos tres para que se den cuenta de algo. A ver, chicos, ¿de qué se dan cuenta? De que aquí es unidad, decena, centena y aquí también es unidad, decena, centena. Esta parte lo acabo de realizar para que comprendamos de que los numeritos van de 3 en 3, siempre van unidad, decena, centena, luego continúa unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Entonces, como nos damos cuenta, los numeritos van de 3 en 3, unidad, decena, centena, unidad, decena, centena, pero sería unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000. Entonces, ¿quién me dice cómo seguiría aquí? Aquí sería unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Después continuaría unidad de billón, decena de billón, centena de billón. Luego con trillón es lo mismo, unidad de trillón, decena de trillón, centena de trillón y así lo mismo sería, ¿no? Entonces repitiendo sería, de 1000 en 1000 sería esta, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Esta iría de 1000 en 1000. ¿Cómo iría esta? Esta iría en cambio entonces de 10.000 en 10.000. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000. ¿Y cómo iría esta? A ver, como ya se dan cuenta, centenas de mil sería de 100 en 100. 100, pero 1000. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Como se dan cuenta con el ábaco, nos damos cuenta cómo son los numeritos y cómo podemos utilizarlo para contar o aprender a contar los numeritos. En este año cuarto de básica, en el texto hemos de ver solo hasta las unidades de 1000, pero también podemos ver decenas de 1000 y centenas de 1000. Como están ustedes observando, esto también es muy fácil. Empezamos con la materia. Bueno, como observamos en el texto, tenemos un número de 4 cifras, he puesto en el pizarrón, y es el 6132. Como ustedes ya saben, esta es la unidad de 1000. En la representación gráfica tendríamos 6 unidades de 1000, una centena, 3 decenas y 2 unidades. 6132. Esto sería la representación gráfica con los bloques de base 10. La representación con el ábaco sería de esta manera. Observen, 6 unidades de 1000, como ven, una centena, 3 decenas, 2 unidades. Algo que me faltó explicarles para que los niños aprendan mucho más fácil los numeritos con unidades de 1000, como ya dije en los abacos, se va de 3 en 3. De 3 en 3 es facilito. Unidades en la centena, unidades en la centena. Entonces, si tapamos este siempre será 6 unidades, pero de 1000. Entonces sería 6000. Si por ejemplo pusiéramos un numerito, por ejemplo acá, sería ya 26, pero 26.000, porque estamos en unidades de 1000. Si pongo por acá otro número, ahí sería 326, pero 1000. Entonces, hasta mientras, como los niños aún no se acostumbran a esto, y que no se olviden decir 1000, vamos a ponerle un puntito, y a este punto vamos a llamarle 1000. Pongámosle 1000. Entonces sería 6.132, hasta acá sería 26.132 y con este sería 326.132. Este 1000 nos hace acuerdo que estamos en este grupito de las unidades de 1000. Como ya entendieron, volvemos, dejemos tal como estaba en el libro. En el libro tenemos 6.132. No se olviden que este punto vamos a ponerlo de manera imaginaria porque hoy en día no se pone el puntito. Pero para aprender podrían ponerlo si ustedes desean. Pero claramente ya saben que el punto ya no se pone hoy en día. ¿Y cómo nos damos cuenta que aquí va el 1000? Como ya habíamos explicado, simplemente separamos un poquito. Ahí estaría el punto. Entonces escribimos un poquito separado de este. Entonces no sería así, sería que va así, poquito separado, de 3 en 3, separado. Listo, entonces ponen el título, hacen esta representación gráfica, dibujan los ábacos de este número, dibujan el ábaco representando este número y hacen un pequeño resumen de esto. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Actividad 1. Escribe el número que corresponde a cada gráfico. 1000, 2000, 3000. Aquí sería 3000. Aquí sería 1000.
Representa en el abaco las cantidades que se indican. 2015, aquí tienen que poner las bolitas como ya les indiqué. Y aquí tenemos 1491. Hagamos una para entender. Representemos en el abaco esto, ya para que ustedes hagan en la casita. 2015. Observemos, ahí tenemos el 2015. Tendríamos 2 unidades de 1000, 0 centenas, 1 decena y 5 unidades. 2015 sería así. Continuamos. Actividad 3. En parejas completen los números que faltan en cada semirrecta. Bueno, como están observando ustedes, aquí tenemos una secuencia. Si quieren, ustedes pueden hacerlo en la semirrecta, en estas líneas, o pueden hacerlo como siempre hemos hecho la secuencia, en unos cuadraditos, ¿no es cierto? Vamos sumando 0 más 1000, 1000 más 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Aquí la secuencia sería 0, 3000, 6000, más 3000, 9000, más 3000, 12000. Más 3000, 15000 y así vayan aumentando de 3000 en 3000. Para realizar la secuencia, ayudarse mediante la suma, hacer en el cuadernito las sumas. Van aumentando porque claramente vemos que van aumentando de 3000 en 3000 aquí. Y acá va aumentando de 1000 en 1000. Hacer las sumas en la parte de abajo del cuaderno. Y por último tenemos la actividad 4, actividad indagatoria. Para esta actividad estaré enviando el video que nos da en el siguiente link para que ustedes averigüen y analicen. Ah, por cierto, ¿cómo hice los cubitos, los cubos grandes? Pues hagan un cuadrado, den un puntito ahí y hagan otro cuadrado. Una vez que tienen los 2 cuadrados, los extremos así y así. Así de fácil se hacen los cubos grandes para representar las unidades. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.